Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine. Y el mío, Ojaris. Y en esta oportunidad te vamos a estar enseñando sobre dos puntos básicos esenciales para empezar un proyecto en crochet, que son el nudo deslizado y la cadeneta. Vamos a comenzar. El primer punto que vamos a hacer es el nudo deslizado. En pantalla van a estar viendo cuál es el símbolo y cómo se ve el patrón de cada uno de los puntos que le vamos a estar explicando. Esto es para cuando ustedes vean algún patrón de algún proyecto que les haya gustado, sepan identificar cada uno de los puntos. Más adelante se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar, vamos a dejar como unos 3 centímetros de hilo, ¿ok? Y lo vamos a poner en nuestro dedo índice. Con el pulgar lo vamos a sostener y luego vamos a envolver nuestro dedo índice y también lo vamos a sostener con nuestro dedo del medio, ¿ok? Vamos a dejar el hilo que es un poco suelto. Vamos a introducir nuestra aguja por debajo del hilo, ¿ok? Y vamos a hacer un giro hacia la derecha, ¿sí? Y vamos a tener un punto aquí. Vamos a agarrar hilo de la siguiente manera. Vamos a pasar nuestra aguja por debajo del hilo que tenemos en el dedo índice y vamos a sostener nuestro punto que habíamos realizado con nuestro pulgar para que no se zafe. Agarramos el hilo y vamos a introducir nuestra aguja por el primer punto que habíamos realizado y alamos. Y ese va a ser nuestro punto deslizado. Se llama punto deslizado porque se puede hacer más grande el hilo o más bien el punto, o se puede hacer más chico. Seguido del nudo deslizado vamos a hacer cadenetas y se hace de la siguiente manera. Aquí tengo posicionado mi hilo en el dedo índice, ¿verdad? Y con el pulgar voy a sostener mi punto. Siempre me ayudo sosteniendo el punto de aquí, ¿ok? Voy a introducir mi aguja por debajo del hilo. Voy a posicionar ese hilo en el cuello de la aguja. Voy a voltear la aguja hacia abajo y voy a sacar la aguja. Nosotras le llamamos a esto comerse el punto. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a introducir la aguja por debajo del hilo, posicionamos ese hilo en el cuello de la aguja, volteamos la aguja hacia abajo o la punta de la aguja que mire hacia abajo y sacamos el punto. Lo repetimos otra vez. Metemos la aguja por debajo del hilo, posicionamos el hilo, volteamos la aguja hacia abajo y sacamos el punto. Metemos la aguja por debajo del hilo, posicionamos, volteamos hacia abajo y sacamos el hilo. Y de esta manera se ve nuestra cadeneta. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, díganoslo en los comentarios. Vamos a estar respondiendo cada una de sus dudas. Y bueno, hagan su nudo deslizado y su cadeneta y comencemos este hermoso proyecto. Así que, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Yeah.